Bienvenidos a la asignatura Presupuesto y Control Administrativo. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Antes de iniciar con el tema a tratar el día de hoy, vamos a recordar que es importante y necesario la comunicación a través de los medios establecidos por la institución. En este caso, la mensajería interna eh, está disponible en la plataforma. A través de ella se pueden hacer las diferentes consultas de los temas que no estén claros o de las actividades que hay que realizar. Todo ello, recuerden que el trabajo debe ser constante y el fin del desarrollo de dichas actividades es poner en práctica los conceptos vistos en la asignatura y con ello poder adquirir herramientas y habilidades que me permitan crecer como profesional y a su vez me permitan tener conocimiento de cómo poder solucionar algún problema dentro de la empresa, ya sea propia o donde labora, y de esa forma tomar decisiones asertivas y acordes a la realidad de la institución. Sean todos bienvenidos y espero que la asignatura Presupuesto y Control Administrativo sea de su agrado y nos permita a todos crecer profesionalmente y cumplir con lo académico. Entonces, cuando hablamos de presupuesto y control administrativo, siempre es importante y es necesario recordar las funciones básicas de la administración, dado que a partir de ella desarrollamos todas las actividades y podemos entonces enfocarnos en qué es lo que queremos hacer al momento de presupuestar y tener ese control. Las funciones básicas, para recordarlas, pues son planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, planificamos. ¿Qué vamos a planificar? Cuando planificamos, en pocas palabras, hacemos un diagnóstico de la empresa y gracias a dicho diagnóstico podemos determinar con qué contamos y qué necesitamos y así poder establecer qué es lo que queremos lograr. Por lo tanto, entonces vamos a hacer un pronóstico de la empresa. Vamos entonces a estimar qué es lo que queremos lograr. Entonces, planificamos, revisamos los recursos. Cuando hablamos de recursos, recordemos que están los recursos económicos, los recursos financieros, el recurso humano, el recurso material, el recurso tiempo, que todos son necesarios y cada uno de ellos me va a permitir o no llevar a cabo cada una de las actividades establecidas en los diferentes procesos de la empresa. Pero toda planificación y todo proceso, todo proyecto que se vaya a desarrollar para poder garantizar que se van a obtener los resultados esperados o se van a cumplir con los objetivos establecidos, debemos entonces organizar. Al organizar, ya sabemos que organizamos a la empresa en general, la misma, entonces, según el tipo de estructura que tenga, ya sea una estructura vertical, horizontal, por departamentos, por secciones, por unidades. Si depende entonces del tipo de producto, entonces si son productos alimenticios, de bebida, ¿sí? Según cómo esté establecida mi empresa en general, que sería mi estructura organizativa,
también debemos organizar cómo se va a llevar a cabo cada una de ellas internamente en cada uno de los departamentos, en cada una de las áreas. También, si dentro de esa planificación existe el desarrollo de un proyecto, entonces, ¿cómo se debe llevar a cabo dicho proyecto? ¿Quiénes lo deben llevar a cabo y quiénes son los responsables? Entonces, por eso es importante organizar. Organizamos los espacios, organizamos la forma de trabajar, dado que si no existe la organización, entonces la empresa funciona de manera errática y todo el mundo va a estar trabajando según su perspectiva o su forma de ver las cosas y no según lo establecido. Por ello, es importante el dirigir. El dirigir, entonces, esa persona que está a la cabeza de cada una de las áreas, de cada uno de los proyectos, de cada uno de los procesos, la persona que está a la cabeza de toda la organización, entonces ese liderazgo debe ser comprometido con la institución, debe enseñar a las personas que dirige cómo hacer las cosas, mostrarles cómo se hacen las cosas y también compartir la información sobre la cultura, los objetivos que se están buscando para que todos los miembros de la organización tengan tanto de qué es lo que se quiere dentro de la empresa, cuáles son sus valores y así todos trabajar de manera correcta. Entonces, ese líder debe motivar a todos los empleados para que estos hagan sus actividades de forma correcta y así obtener los resultados esperados. Entonces, vemos que es importante ese liderazgo dentro de la organización para poder garantizar los resultados o cumplir con las metas propuestas. Aquí viene la otra función, controlar, que es muy importante y que la misma está presente en todas las demás funciones. Ella está presente cuando se está desarrollando las otras actividades también. Porque cuando planificamos debemos controlar lo que tenemos, debemos controlar qué es lo que vamos a hacer, debemos controlar siempre desde el inicio hasta el fin. En este momento vamos a recordar la teoría de los sistemas que me dice que en todo proceso, pues entonces con todo sistema hay una entrada, hay un proceso y hay una salida. Y en esa salida se debe dar una retroalimentación a la entrada para decirle si estamos funcionando o no correctamente. Entonces, ese control dentro del sistema, que es toda nuestra empresa, o en los subsistemas, que son cada uno de los departamentos, debe existir un control de las entradas, es decir, de los recursos que estamos utilizando, un control en los procesos para poder entonces cumplir con todas las normativas, estándares y procedimientos que están normados y debemos controlar entonces que la salida sea lo que hemos determinado según la planificación. Entonces, para resumir, las funciones de la administración siempre nos van a dar esa base, siempre hacemos la comparación con una mesa, ¿sí? Entonces, nuestra mesa donde vamos a llevar a cabo todo, tiene esas cuatro bases que son el planificar, cuatro patas que son planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿sí? La mesa se establece sobre esas cuatro actividades y si falla alguna de ellas, pues entonces todo lo que está sobre la mesa va a fallar. Entonces, vamos a ver qué es el presupuesto. El presupuesto, entonces, según la etimología, me dice que proviene de la palabra del prefijo pre, que significa antes de, y de supuesto, que indica hecho o
formado. Entonces, por lo tanto, es un hecho que se ha establecido antes de algo. Ya le voy a explicar por qué decimos que es antes de. Definición. Decimos que entonces el presupuesto es un plan integrador y coordinado donde todo está establecido en términos financieros. Es decir, yo en mi presupuesto establezco todo lo que yo necesito y ahí en términos financieros, es decir, una moneda, que sea la moneda local o moneda extranjera como el dólar, entonces vamos a establecer qué es lo que necesitamos o qué es lo que vamos a gastar. Todo ello con qué? Con el fin de lograr los objetivos fijados. Cuando estaba hablando de la planificación y dijimos que hacíamos un diagnóstico y luego un pronóstico, que en este caso estamos haciendo entonces era un estimado de qué era lo que vamos a lograr, entonces el presupuesto en un principio se convierte en un estimado de qué es lo que yo necesito y qué es lo que voy a lograr con él. Es decir, yo voy a estimar que voy a tener un monto establecido para gastos de personal, en gastos fijos, que serían alquiler, en el caso de que se pagaran alquileres, lo que son los servicios básicos, ¿sí? Yo voy a hacer un estimado. A medida que voy ejecutando, el mismo se va ajustando a la realidad y en algunos casos puede ser que haya estimado por encima o que haya estimado por debajo de lo que realmente estoy necesitando. Entonces, se hace antes de, entonces el presupuesto siempre se genera antes de iniciar el año. Si vemos en la administración pública, en esta época ya se está elaborando el presupuesto del próximo año. Entonces, estamos haciendo un estimado del presupuesto del año 2026, donde a través del análisis de qué es lo que hicimos durante el año, ¿sí? Vemos que el diagnóstico, qué fue lo que hicimos, el comportamiento de los últimos años, donde es que se encuentra el mayor gasto y hacemos una previsión en algunas partidas que se puedan necesitar. Ya a partir del 1 de enero, presupuesto se aprueba entonces en el mes de diciembre y el 1 de enero comienza entonces la ejecución presupuestaria. Entonces, el presupuesto a partir del 1 de enero comienza a ejecutarse y si es necesario hacer alguna variación, pues entonces se llevan a cabo traslados o traspasos entre las partidas para poder entonces cubrir un déficit en alguna de ellas y utilizar lo asignado a una partida que al momento de que se determine ya no la vamos a requerir, entonces podemos hacer uso de los recursos asignados para la misma. En el caso de una empresa privada, entonces vemos que también podemos planificarnos anual y el mismo lo podemos ir adaptando a la realidad. Hacemos nuestro presupuesto entonces de compra, nuestro presupuesto de materiales y hacemos un presupuesto en el área de producción. Es decir, ¿qué es lo que yo voy a requerir? Yo me estoy estableciendo mis objetivos fijados. Las ventas para el año 2026 son de 10.000 unidades. Entonces, ¿cómo yo voy a llevar a cabo la producción de las 10.000 unidades? Entonces, para ello yo voy a necesitar tanto personal, tanto materia prima, las siguientes maquinarias. Entonces, yo hago mi estimación de qué es lo que necesito. Algunos de ellos puede ir variando durante la ejecución,
siempre y cuando dicha variación no sea para disminuir la calidad del producto que estoy elaborando o del servicio que estoy ofreciendo. Entonces, vemos que el presupuesto en un principio es un estimado y luego ya se convierte en, a medida que vamos ejecutando, entonces en la realidad, y así podemos saber realmente qué es lo que utilizamos y qué es lo que no vamos a utilizar durante el, la ejecución de dicho presupuesto. ¿Para qué hacemos entonces el presupuesto y tenemos el control administrativo? Porque debemos tener una previsión. Siempre debemos pensar en la previsión. Vamos a prevenir qué es lo que puede pasar. Necesitamos entonces recursos en tal caso de presentarse una contingencia. Necesitamos recursos porque tenemos planteado aumentar la producción y por ello necesitamos mayor cantidad de personal. Entonces, siempre tenemos que tener esa previsión de qué es lo que vamos a hacer y por lo tanto, qué es lo que vamos a necesitar. Te lo dije, la planeación entonces juega un papel importante al hacer ese diagnóstico y permitirme hacer la estimación y ese pronóstico de qué es lo que vamos a lograr, donde establecemos esa misión, visión, los valores y nace el presupuesto. Entonces, algunas veces cometemos el error de hacer primero el presupuesto y luego nos vamos entonces a las metas que vamos a cumplir y es todo lo contrario. Primero tenemos que ver qué metas son las que vamos a cumplir y al ya tener establecidas las metas u objetivos que vamos a cumplir, entonces asignamos recursos para el cumplimiento de cada una de ellas. Organizamos porque si en organización trabajamos de manera errática, no vamos a poder entonces tener lineamientos o actividades específicas y lo más importante, responsables en cada una de ellas, entonces debemos organizarnos para así garantizar el buen funcionamiento o el correcto funcionamiento de la organización. Debemos entonces tener esa coordinación o integración porque muchas veces la comunicación entre la empresa no es buena. Existe ruido dentro de la organización, por lo tanto el clima organizacional es malo, es pesado y eso impide que exista coordinación e integración entre las áreas. Entonces, vemos que en algún momento producción solamente está centrado en elaborar 50 productos porque es lo que ellos consideran que es la capacidad de producción en el momento, pero ventas necesita para poder tener los ingresos que se buscan y que son a nivel financiero los necesarios para cubrir todos los costos y obtener las ganancias, entonces ellos están estimando ventas de 100 productos, pero resulta que solamente estamos elaborando 50. Entonces no hay una coordinación entre los objetivos, entre las metas que hemos establecido y por eso entonces se presentan errores y fallas dentro de el, la eficiencia, la eficacia, ¿sí? En este caso no hay eficiencia, no hay eficacia, porque no estamos utilizando correctamente los recursos que disponemos y por lo tanto no estamos entonces alcanzando los objetivos y las metas planteadas. De ahí que la dirección y el control, ¿sí? Ese liderazgo y ese control en cada una de las actividades. Recuerden que no es tan solo ver si se lograron las cosas, sino ver si se lograron en el tiempo establecido. Podemos decir que hicimos los 100 productos, pero duramos todo el año haciendo los 100 productos y resulta que los teníamos establecidos, pero 100 productos los tenemos que hacer en un trimestre. Entonces, logramos
¿Hacerlo 100 productos? Sí, logramos hacerlo 100 productos. ¿Cumplimos con toda la meta? No, porque solamente cumplimos con una parte de ella, pero es una dirección y un control para ver los tiempos que se están llevando a cabo cada una de las actividades, pues entonces estamos cometiendo un error que puede costar hasta el cierre de la empresa. Entonces, para finalizar, debemos centrarnos en tener claro de qué es lo que queremos hacer. Por ello, llevamos a cabo nuestro diagnóstico en la empresa para determinar con qué contamos y poder entonces estimar y hacer nuestro pronóstico para saber hacia dónde queremos llegar. Ya establecido todo, debemos revisar la organización para detectar algunas fallas o algún punto donde se pueda presentar un cuello de botella o, y eso nos atrase la producción y la entrega del bien o la prestación del servicio. Entonces verificamos esa organización de que esté funcionando, que sea funcional y que esté acorde a las necesidades y a la realidad de la empresa. Tener en cuenta que la coordinación y la integración entre las áreas es lo que me va a permitir el cumplimiento de los objetivos y que sin un liderazgo motivacional que motive al personal y que éste se sienta a gusto dentro de la organización y realice todo según lo establecido, y siempre con ese control en cada una de las actividades, es la única forma en que vamos a poder lograr las metas o detectar las fallas que se pueden presentar o que se están presentando y que no me está permitiendo crecer como empresa. Establezcamos entonces las metas, qué es lo que queremos y ahí sí asignamos recursos financieros, es decir, un presupuesto para poder lograrlos. Los invito a investigar aún más sobre el tema, ampliar los conceptos que hemos discutido el día de hoy y que ello entonces nos genere ese conocimiento que necesitamos para crecer en lo profesional y en lo académico. Gracias.